La laguna de Torrox en Jerez de la Frontera es un lugar que parece tranquilo, de hecho lo es, muchas personas vienen a practicar ejercicio y a dar largos paseos, pero también es un lugar de extraños encuentros. Hoy os traigo el testimonio de un jerezano que se topó con lo imposible. Bueno, pues yo, como es habitual, solía salir siempre sobre las 10:30 a las 11 de la noche. Suelo hacer práctica de deporte aquí por esta zona, por la laguna de Torrox. Y justamente en este mismo espacio, bueno, durante mi recorrido y demás, no sé cómo explicarlo, no sé si es un fenómeno o coincidió, no lo sé. Las farolas una a una empezaron a apagarse de una forma continuada, una forma bastante extraña. A mí al principio me sorprendió un poco. Llegando a un punto concreto de esta vía, algo extraño, no sé cómo calificarlo, no sé si es un ser, no sé, salió justamente de una maleza desde la parte izquierda y se puso justamente en el centro. Estaba yo a una distancia, más o menos, yo calculo que unos 50 metros, cosas así. Al principio, claro, entre la oscuridad y demás, yo no pude tener una visión clara sobre lo que realmente estaba viendo, pero sí es verdad que el miedo me paralizó. Yo me quedé inmovilizado. La vista, bueno, pues sí es verdad que ese ser estaba restando, se puso en el centro y giró su cabeza hacia mí. Hubo un momento en que ambos coincidíamos, no sé, hubo un silencio, algo, a mí, ya te digo, el miedo. Al principio el miedo se apoderó de mí, pero luego hubo un estado de calma, como si hubiera una conexión entre ambos, como si algo entre los dos, o sea, uno de los dos sabíamos lo que pasaba, pero ninguno de los dos reaccionaba. Segundos después, él reaccionó y cruzó la vía, se metió entre la parte opuesta de la maleza y ahí se perdió, sin más. Y el testigo nos asegura que en cierto momento se topa con una extraña criatura en este mismo punto de la laguna de Torrox. Pero ¿quién o qué era aquello? Miguel Ángel, y en esta zona de aquí fue cuando tú comenzaste a ver que algo se movía y que algo se salía de la normalidad. Exacto. Precisamente cuando llegué aquí, bueno, verlo directamente en el INTE, no. Fue después de que se fueron apagando de una forma continua las farolas. Cuando ya, después de 4 o 5 farolas que se fueron apagando, fue cuando en ese mismo instante ese ser no con forma humana atravesó lo que es la vía, la calzada, por llamarle calzada, se situó justamente en el medio, como entorpeciendo mi recorrido habitual. Y fue en ese momento cuando yo me paralicé, me quedé con, bueno, pues sorprendido, impresionado un poco, porque realmente no daba crédito de lo que estaba viendo, porque no estaba dentro de mis esquemas, ¿no? Entonces, en ese instante, ese ser giró la cabeza, la volvió a girar así, se quedó mirándome, yo me quedé mirándolo y hubo, bueno, pues un momento de no saber, bueno, cómo reaccionar. Hubo un momento de miedo, de pánico, me envolvió, no sé, me paralicé, pero pasado unos segundos, entré en un estado de calma, o sea, hubo un momento como una conexión, algo extraño, que decía, no pasa nada. Algo me decía que no pasaba nada. Y todo ello mientras él te miraba fijamente, todo precisamente desde esta parte del parque. Exacto, de esa parte del parque. Segundos después, yo no sé si es que pretendía, no lo sé, eso es algo intuitivo mío o algo racional. No sé si es que ese ser que no tenía forma humana, que ya lo puedo decir claramente, esperaba que yo reaccionara o
que reaccionara él. Él reaccionó y segundos después se deslizó rectando por la zona hasta que se metió entre la maleza. Esta maleza que tenemos aquí, que estamos viendo. Exacto, exacto. Sí, es verdad que por aquel entonces la maleza estaba más baja, había más claridad, se veía más la laguna, se veía incluso el islote que había en el medio y demás, que eso fue lo que a mí me dio. Entonces se metió entre esa maleza y desapareció. Pero claro, mi curiosidad por no saber realmente lo que me había pasado, seguí andando, continué mi práctica deportiva, seguí corriendo y justamente al dar la vuelta justamente en el extremo opuesto me quedé bastante pensativo, no sé, visualmente memoricé las facciones de ese ser, sobre todo me quedé con los ojos grandes, muy blancos, y me dio por querer recuperar un poco si realmente había sido alguna alucinación mía. Pasado unos segundos, yo me lo tomé con calma porque la verdad no daba crédito. Continué mi práctica deportiva, bordeé lo que es la laguna y justamente en el extremo opuesto a esta misma vía, desde la otra parte opuesta, la curiosidad, claro, me invitó a seguir mirando, porque claro, era algo misterioso, algo que claro, no sabía realmente si había sido algo mío imaginario o no. Justamente desde el otro extremo volví a mirar y justamente en el islote, encima del islote, estaba volviendo a mirarme y yo lo miraba y había una distancia bastante considerable. O sea, que no estoy hablando de 50 metros, yo no sé la distancia que habrá desde el islote de un extremo a otro, pero mantuvimos de nuevo ese contacto visual, que fue lo que, una tranquilidad absoluta, total, desapareció, se metió entre la maleza o entre la laguna en el río, en el lago, y ya no lo volví a ver más. Bueno, Miguel Ángel, y tú me comentabas que tú notaste o percibiste como una cierta conexión especial con ese ser, que esto fue quizás lo que a mí más me chocó de tu testimonio. No hablamos solamente de que hubo quizás un miedo inicial, sino también como una especie de conexión especial. Sí, exacto. Ese momento que al principio me generó un poco de pánico, incertidumbre, duda, miedo, que me envolvió y que al principio me paralizó, segundos después se volvió en un estado de calma. O sea, tras mantener esa mirada con este ser, no sé, es como si conociera a ese ser, es como si una conexión muy rara. O sea, podría haber salido corriendo, asustado, envuelto en pánico, pero sin embargo me mantuve en calma. O sea, es como no sé, una conexión muy rara, como si nos hubiésemos conocido o como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Una sensación muy rara. No sé si me explico, pero eso fue lo que me mantuvo un poco en un estado de calma. Y quizá también mi curiosidad, que eso también forma parte de mi naturaleza, ¿no? Pero fue bastante extraño que sintiera esa conexión, una conexión muy rara. Pero yo creo que la conexión fue recíproca, porque igual ese ser también se podría haber asustado corriendo, y sin embargo ambos nos paralizamos, nos quedamos en un estado de calma. Y eso fue lo que a mí me llamó quizás más la atención ante este tipo de experiencia, ¿no? No sé cómo. Si tuvieras que englobar a este ser, llamémoslo de esta forma, dentro de la catalogación de un ente biológico, extraterrestre, humano, espiritual, ¿lo podríamos encasillar dentro de alguna de estas características? Pues, si te digo la verdad, forma humana no tenía. Un ente, lo dudo porque tenía forma física, no sé cómo describirte la forma, no sé, humano está claro que no era. Pero tenía dos piernas, tenía piernas, tenía extremidades y demás. Yo diría que no es ni de este planeta. Yo diría, no soy experto en el tema, pero yo diría más bien que puede que sea extraterrestre. Creo, lo confirmaría, es más.
porque incluso su cabeza ovalada y demás, y mira que, bueno, no quiero tampoco que me condicione las películas que hemos visto durante nuestra adolescencia y demás, pero te puedo garantizar que de aquí no era, no. Algunas teorías nos dicen que el fenómeno ovni o el de extraños visitantes están muy relacionadas con el mar y el testigo, en este caso, vincula su visión a estas entidades. Lo que vio Miguel Ángel se ocultó bajo las aguas de la laguna de Torrox, manteniendo viva la incógnita, pero también el misterio. Bueno, Miguel Ángel, ya ha pasado el tiempo, más de 10 años. ¿Tú crees que aquello que viste, aquel extraño ser, continúa aquí, en la laguna de Torrox? Me haces una pregunta que la verdad siempre he tenido yo también esa incertidumbre de no saber si seguirá aquí o no, o si se ha marchado. Lo que sí es verdad que es que yo siempre, bueno, hasta ahora, bueno, ya hace ya tiempo, he regresado a la laguna con la intención de querérmelo encontrar otra vez, no sé. O sea, tú has tenido la intención de querer tener un segundo encuentro. Sí, sí, porque fue una experiencia y un recuerdo bastante grato, no fue desagradable. Y no sé si fue con intención de quererse comunicar conmigo, pero después de esa conexión que tuvimos, algo me dice que podríamos haber mantenido una comunicación, no sé de qué tipo, pero me quedé con eso. Por eso quise regresar, porque tuve ese sentido de la intuición de decir, tengo que volver por algo, no sé, escapa mi razón, no sé por qué, pero como que tenía que volver. Y con la intención de querer recuperar ese momento o querérmelo encontrar, porque realmente algo en mí me dice que quería comunicarse, o porque si no, no sé por qué actué de aquella manera, no lo sé. Miguel Ángel nos ha narrado su experiencia. Tal vez no sea el único que ha vivido algo extraño en este lugar. Por si acaso, cuando paséis por aquí, ojo avisor, puede que os topéis con algo que no sea de este mundo.